muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en Mundo en Clave en Radio Caput y desde aquí, desde Radio Caput, repitiendo el programa en otros medios. Así es que vamos a llegar a los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, como todos los martes, todos los martes a las 16 horas. Vamos a llegar también a Oberá, en la provincia de Misiones, a través de RPD Radio, la FM 97.5. Y vamos a llegar también a los oyentes de Radio Pista Urbana. Hay una radio online y vas a encontrar Mundo en Clave girando en diferentes horarios, generalmente casi todos los días, alrededor de las 4 de la tarde, lo encontrás también. Así que, bueno, ahí estamos, como siempre, con Martín Loza en los controles, como siempre, con Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Bien, aquí estamos y metiéndonos en otro país, como lo hacemos cada semana. ¿Qué viajes hacemos, no? Es interesante. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué Aparte, lindo. Aprendemos, ¿sí? Básicamente paseamos, aprendemos. Es bueno aclarar esto que decís, porque el que crea que todo esto ya lo sabemos porque estamos recontra formados. No, tenemos un conocimiento superficial, pero vamos después y profundizamos para cada programa, tal ¿no? Tal cual. Y elegimos, lo interesante es que siempre vamos a buscar, y esto lo digo en favor nuestro y tratando de darnos chapa, es que vamos a buscar a la persona que realmente sabe, que está en el lugar o cerca del lugar, o que se especializa en ese país o en ese conflicto, el caso de que tratemos algún conflicto. Y si yo te digo, por ejemplo, un dolo, decís, no empecemos con tema de abogados y todo eso. No. Pero es un horario para el dolo. ¿Cómo es eso? No. Bueno, quizá acá no, pero en otros países probablemente sí, porque el dolo es una cerveza artesanal en el lugar donde vamos a meternos. Es una cerveza mira vos, no artesanal, sabía. Sí, que está hecha a base de mijo y que está fermentada y tiene un sabor dulce. Una mezcla de dulzón y amargo, ambas cosas. Es cerveza negra, seguramente. Y es muy popular en las regiones rurales, donde se consume habitualmente en festividades y celebraciones, ¿no? Y un dolo, por ejemplo, podría venir acompañado por, a ver, ¿qué puede ser? Mira, ahí tienen unos panes, por ejemplo, que son muy atractivos. A vos que te gusta el pan, Larry, a mí también me encanta. Se llama taguela y es un pan estilo bereber, que está hecho, ya damos una gran pista al decir estilo bereber, porque está hecho con harina de mijo que se cocina a las brasas y se sirve con salsas y estofados para un plato sencillo pero satisfactorio. En este lugar del que vamos a hablar, aparte, suena esta música. Engrais ramassé par la fin du monde. Perds pas espoir, ton instinct guidé, ratez pas. On était de ceux que l'éternel aurait choisi. Perds pas espoir, laissez-moi la vie. Umajango get up, boy. Umatempo get up, boy. Umajango get up, boy. Umatempo
En este lugar tienen diferentes dialectos, tienen una base que es el francés, ¿no? Por su trágica historia como otros países de la región, ¿verdad? Pero también tienen varios dialectos. En algunos lugares se habla el yarma, en otros lugares el hausa, en otros lugares el fulfude o el tamachek. Sinon tu vas en couillon, même s'il y a division, ça ne veut pas dire de se clasher. On lutte pour el lendemain. ¿Querés decir algo? Hay una R ahí que es muy francesa. ¿Sí? Más allá de los dialectos que se hablan, hay una R tan gutural que viene del continente. Gutural y cultural. Y cultural, ellos, por ¿no? supuesto. Tal cual. Por supuesto. A ver, subilo un cachito más. Pero, como siempre, en este tipo de música que vamos eligiendo cada semana, están los instrumentos musicales de la región, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mientras tanto, vamos a la presentación que cada semana hace Larry de esa forma que yo digo es poética, y aunque él a veces dude, digo que son unos editoriales excelentes. Es la duda de siempre, ¿eh? No te vas a creer que esta semana tengo menos dudas. La posición colonial de las potencias dominantes a través del tiempo siempre fue de una mirada política y económicamente catequizante. Un mensaje decorado con nobles arapeles de una engañosa superioridad intelectual, acompañado de un mezquino desarrollo tecnológico. A partir de esas ventiladas alturas, el coloniaje despojó a sus súbditos de esas inmerecidas riquezas de sus suelos, culpándolos de su indecente desnudez. Otra vez el recurso de acusar a la víctima de ser el victimario. Así, los poderes coloniales sometieron y someten a los pueblos a vivir en una miseria infinita. En el siglo XX, el poder de las armas. En el siglo XXI, a través del dinero. Y la historia de la dependencia colonial que pareciera no tener fin. Sin embargo, la crisis de hegemonía del colonialismo occidental del eje norte-norte pareciera comenzar a declinar. Y eludiendo las falsas acusaciones de corrupción, África levanta la cabeza y empieza a mirar cara a sus colonizadores, a esos apropiadores de sus dignidades y ladrones de sus sueños atávicos. Claro que no todo está ganado. Apenas se abrió un sendero que está lleno de dificultades, pero el solo hecho de saber que se puede transitar hace más fácil el camino. También descubrir que a su lado, en la América Latina, ya existen pueblos que comenzaron a caminar la libertad, resulta algo más estimulante. El continente negro, negro de toda negrura, hace suyo las banderas de la libertad y la lucha contra el sometimiento milenario. Bien, y ahí estamos. El país es Níger, ¿no? Bueno, antes de avanzar con una nota, quiero comentar que por ahí me veo a través del monitor y me resulta muy, muy bueno estar en esta radio donde los que nos están viendo a través de YouTube pueden ver detrás mío el cartel de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Y estar en esta radio en la que, bueno, lo que se hace es periodismo independiente. Nadie nos pide que hagamos, nadie nos exige, menos todavía nadie nos paga para decir tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, como toda radio independiente tiene dificultades económicas claras para sostenerse, más en momentos como este que no vamos a estar explicando de qué se trata, ¿no? Todo lo que estamos atravesando. Por eso Radio Caput pide un apoyo que no es de mucho dinero, pero el aporte de muchos puede ayudar a hacer un sostén
para seguir teniendo estas voces independientes, ¿no? Así que a través de la página de Radio Caput no tenemos acá como darles a través del programa un enlace del programa, pero va a encontrar un enlace en la web de Radio Caput, probablemente en YouTube también, a través de YouTube también lo encuentre, y así que bueno, vamos a estar muy agradecidos, ¿no? Volvemos a este viaje imaginario que estábamos haciendo por Níger y conversamos para profundizar más en este país que tiene una de las, después Larry va a dar una cantidad de números, pero es uno de los países más pobres del mundo. Pudimos profundizar bastante dentro de lo que los tiempos de radio admiten con Alex Anfrunz Millán, que durante varios años, él actualmente vive en Marruecos, pero conoce mucho Níger, es español, ha viajado por diferentes partes del mundo y durante varios años dirigió el periódico Journal del Afrique y se especializó en la historia y el derecho al desarrollo en África y América Latina. También ha colaborado como analista político en las cadenas Telesur, en RT en español y en Avia Yala TV. Actualmente ejerce como profesor en Casablanca e investiga sobre, mira qué tema, sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva histórica y panafricana, ¿no? Así que bueno, nos resultó... Es uno de los grandes conocedores de África y de sus movimientos libertarios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y creo que bueno, van a escuchar ahora en profundidad qué es lo que se está moviendo, no solamente en Níger, sino en toda la zona, ¿no? Tal cual, y hasta trazando un paralelo con América Latina. Con el desarrollo social y económico en América Latina, ¿no? También. Así que bueno, vamos a la nota con Alex Anfrunz Millán. Alex Anfrunz Millán, gracias por atendernos. Aquí estamos Hugo Bullman y Larry Levy desde Argentina. Bueno, la pregunta siempre inicial es, ¿cómo está el país del que estamos tratando, en este caso Níger? ¿Cómo está Níger actualmente, que ha vivido situaciones complejas en los últimos tiempos? Hola, muchas gracias por la invitación. Me gustaría dar algunos elementos pues, sobre la situación económica del pueblo en Níger y también, de algún modo, también evocar algunos elementos históricos que han conducido a la situación del pueblo en este país africano de la región del Sahel, en África del Oeste, que tiene en común con sus países vecinos el hecho de haber sido una nueva nación después de los llamados procesos de descolonización en el año 1960, puesto que todos esos países de África del Oeste estaban colonizados por Francia, el imperio colonial francés. Así que en Níger, si observamos la situación actual de estos últimos años, es que el pueblo está básicamente enfrentado a una situación de extrema pobreza, en cifras que oscilan entre el 40 y más o menos por el 42% de extrema pobreza, lo cual lleva a cualquiera a plantearse la pregunta: ¿cómo puede ser que un país con tantos recursos, tanta riqueza en el subsuelo, esté sometido aún, más de 60 años después de su independencia política, sometido a esta situación de extrema pobreza, y cómo un porcentaje tan alto también de la población sigue dependiendo de la agricultura? Además, una agricultura de subsistencia que depende básicamente de las lluvias, que son muy, muy débiles también. En esa región, gran parte del territorio nigerino es muy de clima árido. Así que hay toda una serie de cuestiones que yo he estado analizando en mi libro para intentar comprender esta contradicción, una contradicción tan grande, ¿verdad?, entre la explotación de recursos como el uranio, que es una materia prima estratégica que podría normalmente conducir a un país a disponer, por ejemplo, de energía eléctrica, y la realidad. Por ejemplo, en el caso de la electricidad en Níger, pues no llega al 10% de la población con acceso a la electricidad, y en el caso de las zonas rurales, donde vive pues más del 80% de la población,
no llega ni al 1%. O sea que hay una falta de acceso a la electricidad terrible, lo cual es una falta de acceso a la vida moderna y todas las ventajas que eso puede ofrecer. Bueno, pues algunos elementos así que he podido compartir, espero que den una idea de cómo vive el pueblo de Níger. Sí. Permitime que te interrumpa con algo, porque acerca de lo que comentabas me da una cierta curiosidad. Ese altísimo porcentaje de pobreza, ¿trabaja y aunque trabaje sigue siendo pobre o están desocupados? La economía es básicamente informal. En Níger y en muchos de estos países, básicamente se ha engordado mucho el sector público, mucho, digamos, el sector estatal, funcionarios, pero la economía todavía reposa básicamente en algo informal. Y yo creo que el punto clave de la situación es que los esfuerzos de un comienzo de industrialización en los años 70, cuando el uranio empezó a dar resultados, digamos, ingresos nacionales, puesto que empezó a partir de 1971, en esos primeros años permitieron al Estado crear empresas y comenzar algunas iniciativas de industrialización. Pero aquel proceso de la década de los 70 se interrumpió, puesto que hubo pues, la crisis llamada la crisis de la deuda, que es una crisis del capitalismo, y esa situación hizo que se comenzase a desmantelar el sector público de Níger. Y eso se profundizó luego, como sabemos, en los años 90, y eso es lo que ha hecho que el pueblo de Níger esté en esta situación. Es decir, si yo uno de los capítulos del libro he estudiado la cuestión de la privatización de las empresas y de los servicios públicos, y se puede constatar que es una política impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, todo ese tipo de entramado de lo que podríamos llamar el neocolonialismo. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que los pueblos de África han identificado cuál es su enemigo histórico y han puesto le han puesto nombre a las cosas. Su enemigo es el neocolonialismo. Y están comenzando a imponer su propia agenda. Alex, tu relato coincide con lo que todos sabemos, que la estructura colonialista de Europa, básicamente, y Estados Unidos. El uranio que vos relatabas como recurso lo tiene Francia, que ha sido, digamos, el elemento colonial de Níger, y no lo tiene Níger, que no tiene ni siquiera para proveer a su propia población de energía eléctrica. La pregunta, y vos incursionabas ya en ese tema que nos interesa desde el punto de vista geopolítico, es si todos estos movimientos, incluyendo el de Níger, que se dan en el Sahel, tienden a realmente a un movimiento independentista, a crear el clima o las condiciones para un avance independiente, o si hay todavía demasiados resortes del imperialismo europeo y norteamericano vigentes y que hacen difícil esa liberación. Pues una buena pregunta, muy interesante, y creo que está muy claro que yo al menos esta es la hipótesis del libro, y que estamos ante una revolución panafricana. Es decir, que se ha identificado los mecanismos neocoloniales y se está construyendo un nuevo bloque regional. Desde el 17 de septiembre de 2023 se ha creado la Alianza de Estados del Sahel, que son 3 países sin acceso al mar de esta región desértica, básicamente en buena parte, que están confrontados a muchos problemas en común. Uno de ellos es el conflicto de grupos armados, del banditismo o del terrorismo o del separatismo. Hay diferentes tipos de grupos armados. La cuestión de la seguridad les ha llevado a unirse en un primer momento debido a la amenaza de intervención militar de Francia. Burkina Faso, Mali y Níger se han unido, pero no solo una unión de defensa a nivel militar, lo cual ya es un signo de esta unidad panafricana, sino también se ponen en común esfuerzos y una visión de desarrollo de la región, de cooperación a nivel de estos países del sur, estos países africanos. Por poner un ejemplo muy reciente, Níger está desarrollando ahora, el petróleo. Va a ser la extracción de petróleo hasta hace poco pues no era un país con producción importante. Bueno, a partir de ahora ya se va a producir más petróleo en Níger, lo cual va a dar ingresos importantes. Y una de las iniciativas que existen es
que los países vecinos van a recibir carburante para poder alimentar sus centrales eléctricas. Claro, esto es todos los países vecinos, estamos hablando de todos los países vecinos de Níger. O sea, hay una cooperación que se están poniendo en marcha y no es como se presenta a veces Rusia, que estaría detrás de todo, como manejando la voluntad de los pueblos africanos. La verdad es que no. Si Rusia aparece es por otras razones, pero sí que creo que esta independencia auténtica es la que se está planteando ahora, puesto que en los años 60 hubo una independencia nominal política, pero es a nivel económico y también a nivel, desde el desarrollo de la cultura de los pueblos africanos, cuando se podría hablar de independencia. Alex, de todo esto que estás relatando, ¿tiene también relación con el pedido último de Níger de que el contingente militar estadounidense también se retire, cerca de 1.000 efectivos, que se retire del país también? Lo que ha pasado es que en el actual gobierno de Níger es el resultado de un golpe de estado militar el 26 de julio de 2023. Desde las primeras horas, las primeras semanas, la CEDEAO, un organismo regional cuyo objetivo es el desarrollo económico, supuestamente, creado en los años 70, se puso en contra de este gobierno de transición con pretexto de que eran militares en el poder y que habían depuesto a Mohamed Bazoum, que es un civil. Sin embargo, todo ha demostrado que ese hombre estaba al servicio de la política de Francia y que la CEDEAO amenazó a Níger con de hecho puso en marcha un bloqueo, sanciones completamente ilegales y asfixió la economía en Níger, y no solo eso, sino que además amenazó de intervención militar con una coalición de países africanos sometidos a la política francesa. Realmente era Francia quien estaba amenazando a Níger. Ante eso, Mali y Burkina Faso, los países vecinos, decidieron unirse para decir, si tocan a Níger, están declarándonos la guerra a nosotros. Bueno, este proceso es lo que condujo a identificar claramente a Francia en una posición de intransigencia, de arrogancia colonial inaceptable en 2023, 2024 ya. Así que se le mandó al embajador francés fuera del país y no aceptaron. Así que se quedó, de hecho salió del país de manera clandestina después de unos meses, y también se puso la expulsión de las tropas francesas como el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, lo cual se llevó a cabo, y ahora se ha anunciado que los acuerdos militares con Estados Unidos se han roto y el paso siguiente será el turno de las tropas estadounidenses fuera del territorio nigerino, lo cual realmente son signos de una búsqueda de la soberanía nacional y de que ya el colonialismo ya es inaceptable en esta época y la juventud africana tiene derecho a desarrollarse. Me corro un segundito del tema central, que es Níger, pero algo un poco más amplio, teniendo en cuenta que vos has tenido también no solamente mucha experiencia, y la tenés en África, sino también en muchos países de Latinoamérica, y te especializás en el derecho al desarrollo, justamente de África y América Latina. ¿Qué tipo de paralelo podés trazar entre lo que ocurre también con toda la riqueza, tanto del suelo como del subsuelo, que hay en muchos países latinoamericanos, del mismo modo que África, y en cuanto a ese sojuzgamiento que tienen ante el neoliberalismo? Bueno, la primera cosa que hay que decir claramente es que del mismo modo que en Latinoamérica se vivió después de las independencias muy rápidamente en 1823 con la doctrina Monroe, se estableció claramente que el imperio estadounidense, Estados Unidos, Norteamérica, debía llevar a cabo una injerencia permanente en los países latinoamericanos. Pues esta situación se ha vivido también en Francia desde 1960, en particular con unos acuerdos supuestamente de defensa, pero que establecían un trato preferencial, por ejemplo, en la venta de las materias primas a la antigua potencia colonial, lo cual fue impuesto verdaderamente a los presidentes de las naciones recientemente independizadas. Y quienes no estuvieron de acuerdo fueron perseguidos, hubo golpes de Estado, y como esa historia en común de los golpes de Estado, de la injerencia, de masacres que han habido con complicidad de los imperios, yo creo que esto es lo que hace que África y América Latina sean pues hermanas.
Y de alguna manera la búsqueda de la soberanía también son soluciones que son cosas que están en común. Por eso yo planteo que lo que está sucediendo en esa región, la revolución panafricana, es de alguna manera un nuevo impulso desde el sur a una tricontinental, ¿no? Como ya trató de llevarse a cabo a finales de los años 60, la cooperación, digamos, entre los pueblos de los países del sur para tratar de defender sus derechos. En particular, valorizar el precio de las materias primas es una de las cuestiones. Cuando se llevan a cabo acuerdos con las multinacionales, otra de las cuestiones es rechazar el peso de la deuda para los pueblos, puesto que habría que estudiar de dónde viene esa cuestión de la deuda. En muchos casos está establecido que es un mecanismo neocolonial de opresión. Y bueno, pues yo creo que la cuestión del derecho al desarrollo es algo que defiendo porque hubo toda una dinámica hasta los años 80. En 1986, una declaración de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo de los países. Es decir, que la lucha por la soberanía no puede ser algo solo de unos países. El acceso a la tecnología, el acceso a la industrialización, la transformación de la economía, no puede ser reservado a ciertos países, los que se llaman industrializados o del norte. Todos los países deberían tener derecho a sacar de la miseria, sacar de una agricultura, por ejemplo, en el caso de Níger todavía, que no permite el problema de las hambrunas, o sea, no permite solucionar que la gente salga de una situación de miseria total. Estamos en el siglo XXI, así que son cuestiones que deben estar puestas un poco al orden del día. Ale, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, más la pregunta que hizo Hugo, ¿cuál es el papel que está cumpliendo o que están cumpliendo China y Rusia con respecto a esto como contrapeso a la influencia estadounidense y europea? Es una cuestión que surge a menudo. Claro, deberíamos ver que China ya está desde inicios de los años 2000 creciendo muchísimo como un socio muy importante en el continente africano. Del mismo modo Rusia también. Si nos situamos desde un punto de vista que no sea eurocéntrico, desde un punto de vista africano, por ejemplo, países africanos rechazan completamente los dictados de Estados Unidos o de Europa en lo que respecta a las relaciones con Rusia. Las relaciones ruso-africanas son una cuestión privilegiada en muchos países africanos, al margen de su sistema político o de su relación histórica con Estados Unidos. Muchos de esos países, pasando desde África del Norte, Argelia, Marruecos, hasta África del Oeste, hasta África del Sur, hay una cooperación con Rusia que tiene muy buena salud, al mismo tiempo que con China. Y esta cooperación es vista como algo positivo. En el caso de Rusia, se está planteando el desarrollo de la industria nuclear en muchos países, desde Etiopía hasta Marruecos, pasando por Burkina Faso. Así que se trata de una cooperación a nivel tecnológico, a nivel económico también. Yo creo que es incuestionable que es una cooperación sur-sur positiva. Y por otro lado, hay la dimensión, en el caso de Rusia, una dimensión de cooperación en defensa. Yo creo que los pueblos africanos, yo haber hablado con un colega periodista, por ejemplo, en el caso de Camerún, él me decía, los pueblos africanos tienen derecho a escoger sus socios, puesto que históricamente se les ha negado ese derecho, y los pueblos africanos tienen derecho a cometer errores si, como cualquier país, cualquier estado del mundo, puede hacer un acuerdo con un país o con otro acuerdo o con otro país y luego pues cambiarlos. Los socios es algo que es una cuestión de soberanía. Y ahora se está utilizando ese tema, puesto que hay la guerra de la nueva Guerra Fría contra Rusia, es lo que está implicando toda esta rusofobia y estos ataques tan fuertes, tratando de deslegitimar la presencia rusa, por ejemplo, en estos tres países, Níger, Malí y Burkina Faso. Sin embargo, Rusia llega allí como consecuencia del fracaso de la estrategia militar francesa en la lucha contra el terrorismo. Y esto es una cosa que he dedicado un capítulo del libro a esta cuestión. Es decir, Francia llegó allí y fue un fracaso absoluto y, por lo tanto, ahora están en su derecho de romper estos socios y buscar nuevos socios. Te agradecemos muchísimo este contacto con Argentina. Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Bueno, esperemos que les haya gustado, como nos gustó a nosotros, esta conversación que tuvimos con Alex Anfrunz Millán, que, bueno, durante varios años dirigió el periódico Journal de l'Afrique, tiene unos cuantos pergaminos en su haber y actualmente ejerce como profesor en Casablanca e investiga sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva histórica y panafricana. Sí, déjame un bocadillo de esto último que dijo. Esta sobre semana Francia. sobre Sí. Francia. Esta semana Macron viene insistiendo con la posibilidad de que la OTAN mande a Rusia efectivos, ¿no? A lo cual casi toda Europa se opone porque sería implicarse en la guerra de forma directa. Nace la bronca entre Francia y Rusia por esto que contaba Alex en los últimos minutos, que es que donde Francia fracasó en África, está entrando Rusia. Quizá tenga que ver. Ya pasó medio programa de Mundo en Clave, enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Escucha esto, Larry. Este tema, estamos hablando de Níger, este tema se llama Níger. Decime, si no te lleva a África, ¿a dónde te lleva África, no? O sea que decís África y yo pienso esto es por debajo del Sahara, porque hacia arriba del Sahara la música tiene que ser más árabe. Ajá, ¿sí? claro. Y esto es del centro de África hacia abajo, ¿no? Y tal cual. está bien porque el límite de Níger toma parte del Sahara, pero está en el Sahel, que quiero explicarle al público que el Sahel es una franja de 10 países que va de oriente a occidente, de este a oeste. Está compuesta por Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Todos esos países están en problemas de evolución, ¿sí? Están con problemas políticos de inestabilidad, con cosas de afuera, por el conquistador, y con cosas de adentro que tienen que ver con definiciones de fronteras que incluyen dentro de sí pueblos diferentes. Y eso genera siempre roces que son muy difíciles de conciliar, ¿no? Y con otro denominador común, que también, como parte de la nota conversábamos con Alex, también nos une a Latinoamérica porque tiene gran riqueza económica
que se la llevan. Claro, por supuesto. Con un siglo de diferencia. Fíjate que el proceso de libertad en nosotros empezó, en América Latina, la Patria Grande, en 1820, 1830. Ellos empezaron en el siglo siguiente, a mediados, 1960, 1940, empezaron los procesos liberadores de África. Bueno, ellos llevan un siglo, atrás. Ahí hay también varios instrumentos occidentales incorporados. Tenés el bajo, ¿no? Tenés ahí Martín Loza, además de operador, es músico. Es músico, claro. ¿Te gusta, Martín, cómo suena? Y siempre ahí la percusión, ¿no? La percusión es inevitable. Las hermosas percusiones de la región, ¿no? Bueno, el sonido de la selva. Claro. Mira vos. Sí. Bueno, es un tema precioso me encantó haberlo encontrado, por suerte, ¿no? Bueno, si te parece, Larry, mirá, podemos salir un poquito de África, recorrer algunos otros países y enseguida volvemos a Níger. Dale. Nos vamos a Rusia. El viernes último, un grupo de hombres armados, vestidos de fajina, desató un tiroteo en la sala de concierto Crocus City Hall, en la periferia de Moscú, unos minutos antes de comenzar el concierto de una banda de rock. El atentado dejó al menos 154 muertos y se cancelaron todos los eventos culturales y se bajaron las banderas a media asta. No nos vamos de Rusia porque el presidente Vladimir Putin, en un mensaje televisado, aseguró que los atacantes intentaban huir a Ucrania. Ninguno de los arrestados es de nacionalidad rusa, la mayoría son originarios de las repúblicas centroasiáticas. El Estado Islámico, ese engendro que no se sabe muy bien qué es, reivindicó el atentado, pero los investigadores rusos siguen apuntando a que los atacantes tienen conexión con Ucrania. Y nos venimos para este lado, a Brasil. Brasil superó los 2 millones de casos de dengue en lo que va de 2024, según los datos más actualizados del Ministerio de Salud. En lo que va del año se registraron 2.010.896 casos y 682 muertes. Datos estos hasta el último viernes. En Italia la derecha también está haciendo su trabajo. Matteo Salvini, el líder del partido de extrema derecha, Lega, reunió en Roma a un gran número de seguidores y líderes de extrema derecha con el objetivo de conseguir una mayor unidad a cara de las próximas elecciones europeas. Salvini, que es el actual ministro de Transportes italiano y viceprimer ministro, criticó al presidente francés, lo que hablábamos hace un ratito, Emmanuel Macron, por no descartar una posible intervención militar de Europa en Ucrania. Macron, con sus palabras, pone en peligro a nuestro país y al continente, dijo Salvini. Volvemos al continente americano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a un grupo de políticos españoles, presten atención, de llevar a cabo una guerra sucia en su contra en colaboración con adversarios políticos locales. En los últimos días, AMLO ha sostenido nuevas tensiones con el gobierno español también, esto después de que diversos críticos han asegurado que las elecciones presidenciales mexicanas, que se realizarán en junio, están en peligro. Y cerramos con Israel-Palestina. El gobierno israelí aceptó una propuesta de Estados Unidos para un intercambio de prisioneros por rehenes que liberaría a unos 700 prisioneros palestinos, entre ellos 100 que cumplen condena perpetua por matar a israelíes, a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes. Así lo informó un analista de la televisión israelí, citando a un funcionario israelí anónimo que no quiso dar la cara, y aún falta la respuesta del Hamás. Y vamos volviendo a Níger, como lo hacemos siempre. Salimos a recorrer el mundo y volvemos al país que estamos tratando, del que nos estamos dedicando. Y volvemos, pero antes de ir a todos los datos que solés recoger o a otros temas más placenteros,
te cuento una noticia también que tiene que ver con que el Estado Islámico reivindicó este sábado la autoría del ataque perpetrado hace muy poquitos días contra una unidad de las Fuerzas Armadas nigerinas en la región de Tillaberi, que es al suroeste del país, en el que murieron al menos 23 militares y por el que Níger decretó 3 días de luto nacional. Bueno, Níger es uno de los tantos países empobrecidos, pobres y empobrecidos, porque es pobre naturalmente desde la conformación política de la organización política, pero empobrecido aún más por la influencia de el bastión colonial, en este caso Francia, que los ha despojado de toda riqueza, ¿sí? Los ha sometido a la miseria, porque vamos a algunos datos como para ir iluminando. El 48% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el 48%, ¿sí? Lo cual habla de un país sumamente deteriorado en su tejido social. La expectativa de vida, la nuestra, por ejemplo, es de 73, 74, mientras la europea 77, 82. La esperanza de vida en Níger es del 62 años. Nada. Alfabetización. ¿Sabes cuánto es la alfabetización? Solo un 30% de la población está alfabetizada. El otro 70% es analfabeta. Bueno, hambre y desnutrición, eso es una de las características, inestabilidad política. Y hablaste del Estado Islámico como de un atentado. Bueno, el terrorismo es parte de la cuestión. No olvidemos que la religión musulmana abarca el 95% de la población de Níger, ¿no? Como, digamos, como creencia adoptada. No nace ahí el Islam, ¿no? Es el 52, está en el puesto 52 como país más poblado del mundo, con una superficie de 1.267.000 kilómetros cuadrados, y tiene como vecinos Argelia, Libia, fíjate, y ahora te voy a contar algo de Libia, Chad, Nigeria y Benín, Burkina Faso y Mali. Con Burkina Faso y Mali están constituyendo una acción común en contra del colonialismo francés. Hay ciertos acuerdos políticos que son muy interesantes, pero de donde vienen los problemas en este momento viene de Libia, donde hay una cantidad de soldados norteamericanos, estadounidenses muy fuerte, y que lo charlábamos con Alex hace unos 2 semanas, 3 semanas, el gobierno de Níger le pidió que la dotación de 1.000 soldados estadounidenses que existe dentro del país, se vaya. Se rompieron los acuerdos y no quieren que estén más ahí soldados extranjeros. Ya lo habían hecho en diciembre se fueron los soldados franceses, finalmente se cumplió, en principio fue una amenaza. Esto viene desde la revolución que hubo hace pocos meses, en julio de 2023, que derrocó a un civil como presidente y asumió una junta militar que está gobernando. Como siempre se acusa a las juntas militares en África de ser corrupta, de ser prosaica. Bueno, no, en realidad están adquiriendo cierta conciencia, bastante conciencia de la realidad política que tienen, y bueno, empiezan a levantar cabeza. Recordemos... Me recuerda, Larry, disculpa que te interrumpo, pero me recuerda que algunos analistas hablan de que la crisis económica mundial profundizó mucho más la pobreza en Níger, ¿no? Y digo, que hagan esos planteos suena casi ridículo, suena como se dice en algunos casos ahora, palabra más de moda, un oxímoron, porque, claro, ¿no? Porque francamente, generalmente esos poderosos son los que generaron esa pobreza, ¿no? Entonces obviamente que la crisis mundial le va a pegar, porque con tal de salvarse de ellos, total, bueno, el otro la acumulación que sea más capitalista, pobre, ¿no? esto viene ocurriendo no solamente con África, viene ocurriendo también aquí en nuestro país y en toda América Latina. La cuestión es fragmentar a esas poblaciones de tal manera que la oposición tenga menos fuerza. Ahora, en este caso y en África, donde se junta Burkina Faso, Mali y Níger y hacen un frente anticolonial,
me parece que empieza a tener importancia. Yo no sé si finalmente va a tener importancia porque siempre son saboteados por el poder real, pero de todas maneras hay indicios de que esto puede llegar a tener un final más o menos aceptable para estos países. Quiero decirte que en el caso de Níger, una de las riquezas naturales más importantes son el uranio, ¿sí? El uranio es uno de los elementos que más se usan para crear energía y es un elemento caro que si vos lo exportás a precios internacionales, realmente tu billetera se comporta de otra manera. Y que puede ser energía de la buena y de la mala también, por supuesto, buena, ¿no? por supuesto. Ahora, bueno, hay que ver qué tipo de uranio, eso no lo conozco, pero lo que sí sé es que hay 7 estaciones productoras de energía eléctrica en Francia, hechas con el uranio de Níger. Níger está sumida en la pobreza mientras Francia consiguió, con bajos recursos, tener energía barata, ¿sí? Y con un porcentaje altísimo de la población que no accede a la energía, que no tiene energía eléctrica. Lo dijo Alex, casi el 90% de la población total del país no tiene energía eléctrica, ¿sí? Lo cual hace que solamente la capital, Niamey, sea la más dotada de electricidad corriente, ¿no? Mira, esto... Yo, para hacer un impasse, te digo que lo probaría. A ver. ¿No? Se llama té Tuareg. Tuareg sabemos que es una de las tribus de Níger. En una de las regiones está, ¿no? Es una bebida tradicional, obviamente, es un té, ¿no? Dice té Tuareg. Pero se hace con té verde, pero té verde que suele ser suave. Este es té verde muy fuerte, ¿no? Que lo mezclan con hierbas, con especias locales, ¿no? Y se sirve caliente en pequeñas tazas, se suele repetir. Además, dicen que el ¿no? té verde es antioxidante, es muy dicen sano, que ¿no? sí. Que cada color más claro, ¿no? Empezás con el té negro, que es el más fuerte, está el rojo, está el verde, y más abajo el té blanco también. Que el té blanco es prácticamente sin color, ¿no? Pero bueno, ahí se utiliza el té verde para en este caso, té verde y muy fuerte, ¿no? Así que... No hay té de Ceilán, ¿no? Como decía Discépolo. No hay té de Ceilán. Dicen que este té representa, cuando te lo convidan, la hospitalidad y la generosidad de los tuareg, ¿no? Así que es interesante. Bueno, vos sabés que hay una cosa que yo siempre digo, y en África, ¿escuchaste hablar de Ubuntu alguna vez? ¿De? Ubuntu. Ubuntu es el nombre de una versión de Linux para las computadoras. Pero bien, el nombre de Ubuntu, que no me acuerdo exactamente, creo que es comunidad en la traducción, nace de un ejercicio que se hicieron con chicos en África cuando los hicieron competir por ir a buscar. El que ganaba iba a ganar una canasta de frutas y corría, se acercaba, digamos, con mayor velocidad que el pibe de al lado. Resulta que corrieron todos a la par y ganaron todos y compartieron Bueno, eso, digamos, es la mentalidad de los africanos. Todos se hacen comunidad y eso es lo interesante, ¿no? Que triunfa siempre el esfuerzo conjunto. Si es que... Qué mensaje, ¿no? No, es un mensaje fantástico. Qué impresionante. Bueno, tienen comidas muy variadas también. Y obviamente lo que tienen una característica, por ejemplo, no tienen en general, como en otros países de la región, o de Asia inclusive, esos sabores recontra intensos. No tienen las comidas, los condimentos fuertes. Tienen todo suave, variado, pero más suave, ¿no? Y muy sabroso porque están debajo del Ecuador. Fíjate, si vos trazas la línea, todos los que están en el Ecuador, en la línea de Ecuador, comen picante. Para abajo y para arriba baja el nivel de picor. Mira vos, interesante. Después tienen, por ejemplo, un guiso que se llama mafé, que es un guiso espeso que se cocina con carne o con pescado, puede ser con pollo también, y que se adereza también con un caldo que está hecho en base de maní y otros que a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Y con
con otros condimentos, con hierbas, por supuesto, y muy especiado, ¿no? Interesante. Bueno, te sumo algunos datos económicos. Vos tenés algunos datos. Sumo para ir alternando entre el placer y el displacer de sí, mirar estos números. El PBI del país en general se habla de 17.400 millones. Creo que en el 24 crecieron un poquito, casi a 19.000 millones de dólares, lo cual es nada, nada. Es una economía paupérrima, muy, muy prosaica. Muy elemental. El PBI en dólares per cápita se habla de 600, 700 dólares, nada. Y el porcentual, espera que me quiero ver, porque la deuda externa en dólares es de 2.420 millones de dólares, lo cual también es nada, es una deuda muy pequeña y representa solo el 14% del PBI. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos económicos son muy sólidos para una pequeña minoría, y esto es porque se ha convertido en un país productor, es decir, exportador de servicios y de nada, pero también importa nada, porque la población no tiene poder de consumo. Entonces tiene una economía muy, muy elemental, cuya exportación más importante, como te dije antes, era el uranio, algo de ganado, algo de cebolla, un poco de oro, y ahora, lo dijo Alex, están viendo la posibilidad de que haya más petróleo y que se pueda convertir Níger en un explorador y exportador de petróleo. Eso le podría llegar a cambiar el horizonte a un país con tanta pobreza. Que es uno de los motivos, el tema del petróleo, por el cual también hay acciones terroristas. Claro, bueno, ahí están las bandas. Ahí tienen problemas serios porque es la composición tribal, hay muchas tribus, muchos dialectos, todos en general mezclan el Islam con las creencias locales, que son politeístas en general, pero bueno, eso genera ciertas rispideces y cierta pelea por dominios de territorio muy pequeños en realidad. Pero el petróleo puede llegar a ser uno de los motivos, o que si el gobierno se pone fuerte, o que aún genere mayor violencia interior, ¿sí? De eso dependerá de la ayuda externa. Y ahí es donde quiero decirte, nos quedan muy poquitos minutos, que hay una creciente, lo dijo Alex y me parece importante volver a marcarlo, donde fracasó Francia, entró Rusia, pero hay otro factor internacional en juego, que es China. China ha apostado, así como lo ha hecho en todo el mundo, en África especialmente, porque también tiene la posibilidad de convertirse en proveedora de insumos básicos para China. Entonces China está muy interesado en generar un bienestar que hoy esa parte de África no tiene. En general África es muy pobre, pero esa parte es la peor desde el punto de vista de sostenimiento económico. Por lo tanto, los chinos están muy interesados en que se desarrolle, ¿sí? Esto es lo que China tiene de diferente al coloniaje habitual de Estados Unidos, Europa, Inglaterra, ¿sí? Que es el desarrollo económico de los lugares con los que quiere comerciar. ¿Sí? Hay una incógnita que obviamente no puede terminar de develarla, porque francamente es una incógnita, creo que para todos, ¿no? No pudo Alex, no vamos a poder nosotros, pero es como una pregunta que va a quedar flotando y que algún día tendrá alguna respuesta, ¿no? Así como hay ese acuerdo o esa coincidencia entre Burkina Faso con Mali, con Níger, si va a haber una unión mayor entre los tres países, por un lado, y qué va a pasar, además, si esto va a ser implícitamente, yo creo que en algunos sectores debe ser, una invitación implícita de otros países también a sumarse, y ya tratar lo hay, de encontrar alguna gente que pueda liderar cambios más positivos para los pueblos. Hugo, había lo que se llama la Comunidad Europea, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, se llama, el acrónimo es CEDEAO. Con el movimiento en Níger, con el movimiento del 23 de julio del año pasado, con la revolución
y con la junta militar que tomó el poder, hubo ahí unos roces y quebró de algún modo esa organización que en realidad está manejada por Europa. Es decir, esa asociación tiene que ver con el manejo que hace Europa de los países africanos y claro, es una asociación que tiene muchos más países que esos 3 que te dije. Creo que te lo dije antes, era Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, bueno, todos esos países que son 10 que forman el Sahel estaban alrededor de esta CEDEAO. Esto tuvo fisuras, tiene fisuras, se opuso la CEDEAO al golpe inicialmente en Níger y ahora están negociando, están en un impasse, están en unas conversaciones. Bueno, puede ser que se renueve ese pacto o que se forme otro pacto nuevo que tenga un color anticolonial mucho más fuerte. Sabemos que hay acuerdos, hay preacuerdos, hay diferentes intereses en cada país, hay corrupción, hay neoliberalismo que se mete en cada lugar y lo corrompen. Por de supuesto, hecho, ¿no? la moneda que maneja Níger es un franco francés especial para África, ¿no? Porque vale recordar que los corruptos son más ellos que... Cuando vos decís más ellos, el poder es más corrupto que las mayorías, eso está claro, ¿no? Nos tenemos que ir yendo, Larry. Mira, nos vamos, ¿sabes qué? Escuchando a Mamoudou Boukari con Alivio. Escucha esto. ¿Quieres algo típico? Ahí tenés algo típico, algo folclórico. Nos quedamos con un montón de cosas. Larry tiene un montón de datos pendientes en el tintero que ya no nos queda tiempo de dar. Yo tengo un montón de cosas para contarles, pero otra vez será, ¿no? De la cultura, del turismo. Algo, tenemos un minuto, algo dulce, dale. Algo dulce. Vas a ver que no hay baklava seguramente ahí, pero algo hay. Algo que lo venden como una delicia nigerina, por ejemplo, está hecha a partir del mijo, se llama fari masa, pero con un giro determinado, que el mijo se tuesta antes de cocinarse. Uy, qué rico debe ser, ¿no? Lo que le da a este postre un sabor más rico todavía, más profundo todavía, ¿no? Y el fari masa se suele servir, te va a gustar, con miel, y a veces se le suelen añadir también frutos secos y que le dan mejor textura, ¿no? Así que bueno. ¿Vos sabés para qué se usa el mijo acá? ¿Acá? Sí. Bueno, para darle comer a los pajaritos. Es una comida para pajaritos. El mijo sí, pero también hay mucha comida naturista que incorporó el mijo ya hace algunos años. Bueno, ¿no? Hasta aquí llegamos, ¿no? Nos vamos con Mundo en Clave. Gracias, Martín Loza. Ahí la veo a Tati, que se viene dentro de un ratito. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, y agradeciéndole, por supuesto, a toda la gente de la radio pública de Marcos Paz, que nos recibe cada semana, también a RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, que también cada miércoles nos recibe en su casa allí con Mundo en Clave, a Radio Pista Urbana, que también cada día, también ahí girando, siguen los programas de Mundo en Clave, y por supuesto a los que nos dan el hogar, ¿no? Gracias, Radio Caput. Radio Caput. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, muchas gracias.
termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí.